Como dice acá, la idea era conversar un ratito sobre la posibilidad de facilitar acuerdos, construcción de acuerdos en empresas familiares. Y yo me había propuesto como objetivo para esta charla, para esta presentación, por un lado, poder compartirles algunas características que tienen las empresas familiares y sobre todo cuáles serían las posibilidades que yo veo desde la facilitación profesional que se le podría brindar como asistencia a ese tipo de empresas. Y aprovechar en la última parte como para contarles esto que les decía. Desde la FP estamos programando tener una propuesta formativa para facilitadores ya acreditados que les interese ampliar un poquitito su gama de oferta profesional hacia lo que puede ser la problemática de las empresas familiares. Se le trabó. Como permanentemente en la cabeza de cada uno de nosotros aparecen distintas imágenes, ¿no? ¿Me están escuchando bien? Se cortó un segundito y después volviste. Sí. Bueno, menos mal. Me acaba de aparecer un cartelito que decía conexión inestable. Está funcionando perfecto internet, espero que no complique. Tengo a mano mi celular por si hubiera que darme señal de esta manera, pero bueno, espero que no. Les decía, si tuviéramos que ponernos de acuerdo a qué es una empresa familiar, capaz que lo primero que va a aparecer es como imágenes diferentes, ¿no? Desde algo más o menos tradicional, sencillo, una empresa que la originó un par de personas y que va sucediéndose en las próximas generaciones, o tal vez algo más complejo, ¿no? Un conjunto de personas que tienen vínculos familiares, con roles diferentes, con relacionamientos diferentes. Cualquiera sea el modelo rápido que les venga a la cabeza, lo que sí hay un acuerdo bastante generalizado respecto a una definición es esta. Dice, empresa, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Les pido... Perdón, Marce, soy yo, discúlpame, no sé si para todos, pero yo no estoy pudiendo ver nada, por eso me detuve en un segundo, nada más. Si los demás están viendo, suelto, pero era porque yo no estoy pudiendo ver tu imagen. ¿Se está viendo la pantalla? Yo lo veo perfecto. Perdón, suelto. Gracias. Decía que una empresa familiar se la reconoce como aquella actividad empresarial cuyo patrimonio y gobierno está en manos de personas que tienen vínculos familiares. A veces son integrantes de una sola familia, a veces integrantes de más de una familia. Pero no es solamente eso, sino fundamentalmente que comparten la intención de que eso siga así en la próxima generación. Existe un montón de actividades que desarrollan personas con vínculos familiares, pero que no tienen ninguna expectativa que tomen la posta a los que vienen, que tomen la posta a sus hijos, o sus nietos, o sus sobrinos. Entonces, en ese caso, técnicamente no se consideraría una empresa familiar. Se consideraría una actividad que está en manos de personas que tienen vínculos familiares. O sea, condición necesaria para que la identifiquemos como empresa familiar es que el gobierno, el control del patrimonio y la toma de decisiones políticas está en manos de personas vinculadas familiarmente y que además tienen la intención de darle continuidad. Cuando analizamos qué tan difundido está esto, es antiquísimo, predomina a nivel mundial. Hoy se calcula que el 70% de la actividad empresarial en el mundo está bajo este formato. Empresas cuyo gobierno están dirigido por personas que tienen vínculos familiares y que tienen intención de que lo sobreviva a ellos la actividad dentro de la familia. Cuando se estudia un poquitito más localmente la situación, hay un instituto iberoamericano de la empresa familiar que determinó en algún momento, esto creo que desde el año 2006, 2007, que en Argentina entre el 80 y el 90% de las empresas son familiares, que representan más del 50% de la actividad económica, y algo que a mí me parece relevante, que es la principal fuente de empleo privado. O sea, cuando uno analiza qué tipo de empresa genera empleo de manera privada, aparecen en el primer lugar las empresas familiares. Y hay un trabajo más reciente de la Secretaría de Transformación Productiva de la Nación, que en el 2017 estimó que había unas 850.000 empresas familiares en la Argentina, como para que dimensionen cuál es la demanda, cuál es la
la posibilidad de brindar asistencia a este tipo de empresas. Y otro dato que me pareció relevante es que se estima que cada año se están formando unas 70.000 nuevas empresas familiares. El tema es que cada año desaparecen 68.000. O sea que la tasa de crecimiento es media lenta, porque ahora lo van a ver enseguidita, hay motivos por los cuales muchas de esas empresas que les interesa trascender en el tiempo, no lo logran por algún motivo. Cuando pensamos en el perfil de estas empresas, la escala, a qué se dedican, tal vez aparezca culturalmente una respuesta como que empresas familiares, parientes produciendo algo artesanalmente en el garaje de la casa o en la cocina o dedicándose a una actividad de baja escala. Y en realidad tiene una enorme diversidad, desde esos emprendimientos muy pequeños, pero hasta multinacionales. Yo acá puse algunas que son muy conocidas probablemente para todos ustedes a nivel mundial. Podría haber puesto algunas otras como Arcor a nivel de Argentina, pero digo, fíjense que es variado. Desde automotrices muy importante, empresas vinculadas a lo tecnológico, bancos. Itaú es una banca brasilera que sigue estando en manos de una familia y creo que está entre las primeras 15 a nivel mundial por el tamaño y el nivel de facturación. Pero empresas supermercados como Carrefour o Walmart, es variado. Realmente hay muchísimas empresas que por ahí cuando uno se entera sorprendería que se las considere familiares. ¿Qué significa esto? ¿Que el 100% del paquete accionario está dentro de la familia? No, la mayoría de las que están viendo acá probablemente cotizan en bolsa y cualquiera de nosotros podría participar como un accionista minoritario comprando acciones en esa empresa, pero no tendremos el control. Sigue estando el paquete accionario principal y las decisiones políticas importantes en manos de personas que tienen vínculos familiares. ¿Qué es lo que pasa con estas empresas? Y algo yo les decía antes, en Argentina se forman por año 70.000, pero desaparecen por año 68.000. Que alrededor del 30%, solo el 30% de empresas que tienen intención de trascender a la primera generación lo logran. Y solo un 15% logra trascender a la segunda generación. Y fíjense que cuando buscamos empresas que ya hayan sobrevivido a 3 o 4 generaciones, el porcentaje de supervivencia es muy bajo. ¿Significa esto que se fundieron las empresas, que desaparecieron? Ya van a ver que no necesariamente. Muchas veces lo que hay es una atomización, una división que genera nuevas empresas familiares, pero que no son la empresa familiar originaria. Cuando pensamos por qué ocurre esto, hay gente que se dedicó a estudiar esto. Uno de los más relevantes es un americano que se llama John Ward, que viene hace muchos años estudiando la problemática de las empresas familiares, y él en un estudio que publicó sobre el análisis de 1000 casos, encuentra que solo el 10% fracasaron por falta de un sucesor competente. ¿Qué está diciendo? Que a veces no encuentra la propia familia a quien pasarle la posta que tenga habilidades como para conducir exitosamente a la empresa. Un 10% porque se quedaron sin capital para crecer, la demanda por crecimiento de la familia fue mayor a la capacidad de crecimiento de la empresa y se la terminaron comiendo entre todos. 20% por razones relacionadas al negocio, porque cambió el contexto, porque tal vez tenían, voy a poner cualquier ejemplo, una hostería en las sierras de Córdoba y 2 años de pandemia los reventó y desapareció la empresa familiar. Pero en realidad el 60%, 6 de cada 10 empresas, no fracasan por ninguno de estos motivos anteriores. Fracasan por conflictos familiares, que normalmente fueron desestimados o que no fueron tratados a tiempo. Y cuando hablo de conflictos familiares, hablo de dificultad para ponerse de acuerdo sobre aspectos necesarios de construir acuerdos respecto al funcionamiento. Ya voy a trabajar un poquitito más esto en profundidad. ¿A qué espera cada uno de la empresa? ¿A qué espero de los demás, de mis socios? Y hay otro estudio, hay varios estudios de esto, yo solamente aquí les pongo 2,
a nivel de Latinoamérica de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, que de manera similar a lo que relevó Word, dice que de cada 10 empresas familiares que están en procesos de liquidación, 7 lo hacen por problemas de tipo familiar, no por problemas de funcionamiento económico o por cuestiones vinculadas al negocio, sino de vuelta por cuestiones de relacionamiento interno de los socios. Hay una respuesta que muchas veces dan los propios involucrados. Yo vengo trabajando con empresas familiares hace algo más de 20 años, no solamente en Argentina, sino también en otros países como Bolivia. Tengo varios, durante muchos años he trabajado con empresas familiares de Santa Cruz de la Sierra, con algunas empresas de Brasil, y una respuesta bastante frecuente cuando recurren a un facilitador es: nos cuesta ponernos de acuerdo. O sea, es como que hay un momento de toma de conciencia, que yo celebro que aparezca, donde dicen, che, solos no podemos. Lamentablemente muchos que no toman ese punto de conciencia de solos no podemos, desestiman la crisis, siguen avanzando solos y frente a la dificultad o la imposibilidad de lograr acuerdos, terminan desarmando la empresa o dividiéndose o atomizándose. Que si la división de una empresa familiar es un acuerdo y un diseño elegido, yo la celebro, me parece que es parte de lo que puede ser la evolución de una empresa. El tema es cuando es una reacción por no haber sabido construir los acuerdos necesarios para seguir juntos. Yo acá les quiero hacer una pregunta. Si les preguntara cómo son las empresas familiares y los desafiara a que me respondan con una palabra, anímense, el que tenga ganas, que se le ocurra un adjetivo o una palabra que caracterice una empresa familiar, solo una palabra, no una frase. Escríbanlo en el chat. A ver si yo puedo verlo al chat, creo que sí. Yo si quieren lo voy. Ya hay 2 personas que me ponen que son complejas. Anímense, complicadas, dice Graciela, Gachi, ¿cómo estás? Conflicto, me pone Paula. Diversa, pone Horacio. Complicadas, Yaya. Fíjense que están desafiantes, dice Alberto. Desafiantes, coincide Estela Mari. Complejas, dice Pablo. Fíjense que hay como cierta diversidad, ¿no? Por un lado, algunos podrían decir, lo complicado me suena como con una connotación con emociones, dice, emocionales, confusas, sentimentales, unidas a veces. Acá me hizo trampa Pablo porque elegí una sola palabra y me puso unida a veces. Confusas. Yo digo, seguramente varios de ustedes le están dando una connotación a este adjetivo. Salgo un segundito del chat, así que no se enojen si no sigo leyéndolo, pero digo, han puesto distintas adjetivaciones. Algunas que las podremos ver como más positivas, si quisiéramos, más que nos llevan a cierto entusiasmo por trabajar, como puede ser lo desafiante. Obviamente, cuando dicen unidas, me parece que están viéndolo como una característica positiva de la empresa. Otras que me parece que tienen como una connotación más limitante, como puede ser complicadas, como puede ser confusas, y otras que dependerá de cómo se relacionen con esa palabra cuando me ponen que son complejas. Si hubiera habido muchísima más diversidad, que la hubo, pero no tanta, yo lo hubiera desafiado a definirse por una de estas 2 posturas. ¿Cómo son para ustedes? ¿Simples o complejas? Porque complejas me lo escribieron varios, simples no me lo escribió ninguno. ¿Qué creen que aparecería si les vuelvo a hacer el ejercicio de escríbanme por una de estas 2 opciones? ¿Cómo ven a las empresas familiares? Soy consciente que cualquiera me puede decir, depende, por supuesto. Habrá empresas que ustedes las vean más complejas y otras menos complejas. Pero creo que no me asombra lo que están escribiendo. La mayoría de ustedes, por no decir todos, me están poniendo complejas. Y yo coincido con esa mirada. Las empresas familiares son complejas. El tema es cómo vivimos la relación con la complejidad de una empresa familiar. Es una connotación limitante, negativa, casi que inviabiliza la empresa familiar, o es una connotación de posibilidad y de enriquecimiento en función de lo que esa complejidad me pueda aportar. Yo lo que les quiero proponer es que
recuerden, ustedes lo han visto a esto en su formación como facilitadores, que la complejidad no tenemos que buscar resolverla. Por supuesto, mucho menos ignorarla, negarla, sino que el desafío con la complejidad es superarla, para que no nos supere. Es superarla, pero inclusive quiero ir un cachitito más allá de esto de que no nos supere, sino que la aprovechemos. Yo suelo usar la metáfora del surf, que el surf es un deporte que tiene una particularidad. Es un desafío de estar surfeando una ola con todo lo que la ola significa, y yo trato de hacer la comparación entre la empresa familiar, su complejidad y la práctica del surf desde esta mirada. La filosofía del surf es avanzar en equilibrio aprovechando la energía intrínseca de la ola. Ningún surfista les va a decir que es divertido ir a surfear un día que no hay olas. No van a ponerse en la pileta de su casa con la tabla de surf paraditos arriba a hacer equilibrio, porque probablemente puedan estar horas haciendo equilibrio, pero no es el equilibrio solamente, sino es el equilibrio aprovechando la energía y el desplazamiento que provoca la ola. Si no hay olas, el surfer no disfruta. Bueno, ahora, ojo con los efectos negativos de la ola, porque si yo no sé surfear y me voy a Australia, a donde están las olas más altas del mundo, y voy con una tablita inocentemente a pararme y decir, no, esto debe ser una tontería, o ignoro la energía de la ola, lo más probable es que me revuelque, me ahogue, trague agua y que no disfrute para nada. El desafío que yo les propongo en las empresas familiares es ver a la complejidad como la ola de la empresa familiar, que tiene dos caras. Toda una potencia, desde la propia diversidad de esa complejidad, que me permitiría aprovecharla, si la sé surfear, para avanzar y generar resultados en la empresa, o tiene todo un riesgo, si yo lo ignoro a ese riesgo, si lo desestimo, que si no sé surfear me puede llevar puesto. Y tal vez en vez de disfrutar y avanzar, termine provocando la ruptura de la empresa familiar. ¿Por qué son complejas las empresas familiares? Y acá yo les voy a mostrar un listadito donde no pretendo agotarlo al tema, pero sí presentarles algunas características haciendo algunos comentarios. Tal vez no estén todos los componentes de la complejidad, pero algunos que yo creo que son bastante característicos en las empresas familiares. Primero, la enorme diversidad de expectativas. Cuando se funda una empresa familiar, en cabeza de una persona o de un matrimonio o de un par de hermanos socios que deciden emprender una actividad empresarial conjuntamente, tal vez es más fácil ponerse de acuerdo por una menor cantidad de personas, o tal vez en la cabeza del fundador tenía muy en claro qué esperaba, para qué lo hizo, a dónde quería llegar con este emprendimiento. En la medida que va avanzando la vida de una empresa familiar, va habiendo una mutación natural de lo que es ese sistema fundacional, le llamo yo, enseguida también lo voy a mostrar eso, y empieza a aparecer un número de integrantes con diversidad de expectativas, que no siempre se explicitan. Entonces, tal vez lo que yo quería como fundador de una empresa no es lo que quiere mi hijo, o no es lo que con el paso del tiempo quiere mi hermana o mi hermano, o no es la misma expectativa que tiene mi nuera o mi yerno. Y entonces empieza a generarse como un terreno que, si no lo sabemos trabajar, tal vez termine generando algún nivel de conflicto. Cuando hay expectativas no explicitadas, mucho menos acordadas, y aparecen todos esos espacios de obviedad donde yo creo que los demás saben lo que yo estoy esperando de la empresa, y cuando hablo de expectativas es en un sentido amplio, ¿no? ¿Para qué quiero que esté la empresa? ¿Qué es lo que espero que me brinde? ¿De qué manera me gustaría relacionarme? ¿De qué manera no me gustaría relacionarme? ¿Qué es lo que no estoy dispuesto a dar o a hacer por la empresa familiar? Todo eso tiene que ver con expectativas que, en la medida que no se expliciten, se conversen y se acuerden,
existe un riesgo potencial de conflicto que no tratado a tiempo puede llegar a ser una de las causas del fin de una empresa familiar. Lo que yo les decía recién también, ¿no? La permanente mutación del sistema fundacional. Si yo hoy me pusiera de acuerdo con Carlito Ferrari en armar una sociedad productiva acá en el norte de Córdoba, que los dos pensamos que está bueno nuestro conocimiento y nuestra red de relaciones para alquilar algún campito, poner algún capital que tengamos, producir algo de soja y ganarnos unos mangos como para poder irnos de vacaciones con nuestras familias de vez en cuando. Y decimos, bueno, ¿cuánto tiempo? Bueno, un tiempito. Y después de unos años decimos, che, cambió el contexto, hoy no es tan buen negocio. Listo, desarmamos esto. A lo largo de esa sociedad, el sistema fundacional no cambió. Era Carlos y era yo. Las expectativas tal vez eran más o menos las mismas. Cuando yo tengo una actividad empresarial en la que además de tener socios familiares, tengo la expectativa de que me suceda en la próxima generación, si eso ocurre, cada vez que ingrese alguien de la próxima generación o que salga biológicamente o por el motivo que fuera alguien de la actual generación, el sistema fundacional va a ir cambiando. Sistema fundacional entendido como las personas que tienen la responsabilidad indelegable de definir el para qué está la empresa, hacia dónde le están llevando y tomar decisiones políticas a nivel de la empresa. El permanente cambio que ocurre a lo largo del pasaje generacional hace que tengan las empresas familiares una complejidad adicional a lo que tienen otras empresas que no tienen esa mutación de su sistema fundacional. Marcel, Sí, escucho. hay una pregunta de Mónica. Dice, ¿cada cuánto sería conveniente revisar las expectativas? Está buena la pregunta. Yo diría que razonablemente en algunos procesos de empresas familiares, una vez al año, reunirse los interesados vinculados a lo que sería el sistema fundacional, eso es la asamblea de accionistas, y conversar acerca de la marcha de la empresa. Esto tiene que ver con cosas que yo voy a mencionar hoy, pero que ustedes, a los que les interese profundizar en este entrenamiento que vamos a hacer desde el FP, lo profundizamos, que es en la revisión de un protocolo de funcionamiento de la empresa, en la construcción de acuerdos como algo vivo, no como algo que lo acordamos hoy y nunca más se lo revisa, y que así como nos podremos juntar para analizar los resultados que produce la empresa y el destino de esos resultados, estaría bueno que con esa misma frecuencia nos juntemos para conversar acerca de si las expectativas que teníamos se están cubriendo o si aparecieron nuevas expectativas que tendríamos que conversar para ver si somos capaces de acordar. Recuerden ustedes que el explicitar expectativas no significa que siempre nos vamos a poner de acuerdo, pero sí significa que hasta tenemos la posibilidad del no acuerdo, y un no acuerdo es un acuerdo. Es el acuerdo de que algo que esperábamos no va a ocurrir, y siempre es más saludable tener en claro un no acuerdo que tener el espacio de obviedad donde yo sigo esperando que algo ocurra y que creo que los demás saben que yo espero y que no ocurre, y por lo tanto empiezo a disparar múltiples interpretaciones acerca de la maldad de mis socios, de la poca consideración que tienen hacia mí, de que es imposible que esto ocurra, cuando en realidad tal vez se trata de algo que, si lo explicito, puedo escuchar con apertura que no les hace el mismo sentido a los demás, y por el mecanismo que hayamos acordado, alcanzamos el acuerdo del no acuerdo. Che, para esto no está la empresa, esto no te lo va a poder brindar. Entonces yo haré con mis expectativas lo que considere necesario, pero no vivo en ese espacio de obviedad. Decía la convivencia multigeneracional. ¿Qué es esto? Los seres humanos, gracias a un montón de progresos de la ciencia, hemos aumentado la expectativa de vida. Y no solamente aumentamos la expectativa de vida, sino que también cambió el tipo de vida que lleva una persona. A ver, yo hoy tengo 62 años, y cuando yo pienso en mis 20 años, y en esa época de mi vida miraba a una persona de 62, y más allá de que lo miro desde una perspectiva diferente, lo miro desde los 62
y no de los 20, yo tengo la percepción que cambió muchísimo las expectativas que tiene una persona de 60 y pico de años respecto a las que tenía hace 40 años. No digo que sea universal esto, pero digo, era bastante frecuente hace 40 o 50 años que una persona de más de 60 estuviera esperando el momento de jubilarse para no hacer más nada. Y hoy yo encuentro personas de 70, 80 o más que están activas, que tienen la lucidez para estar activas y que tienen las ganas de estar activas. Entonces, hoy en las empresas familiares, a diferencia de hace 60 o 70 años, se empezó a aumentar la cantidad de generaciones que conviven en la conducción de una empresa. Yo hoy me río cuando por ahí escucho, yo he trabajado con muchas personas que están entrando en los 60, 70 años, que toman conciencia de que tienen que hacer algo con esto y que para mí a tiempo empiezan a trabajar con sus hijos, que están en alrededor de 30, 40 años, estas conversaciones de construcción de acuerdos para darle sostenibilidad y trascendencia a la empresa familiar. Pero también conozco empresas donde personas de 70, 80 años, cuando les preguntas, che, ¿y cuándo les vas a dar mayor responsabilidad a tus hijos? Te contestan, y los chicos todavía están medios inmaduros, los chicos tienen 50. Y a los chicos de los chicos, que ya tienen 20, 25, están sintiendo que hay un tapón, que es el papá, y otro taponazo, que es el abuelo, y que ellos no pueden aportar nada a la empresa porque las cosas se siguen haciendo, como dice el abuelo, que lejos de jubilarse con 80 años, sigue decidiendo cada cosa que se hace en la empresa familiar. Entonces digo, esto existe hoy y está más exacerbado que hace 50, 60 o 70 años. Con lo cual, no es un problema, es una oportunidad, es parte de una complejidad, que si la sé gestionar, tengo la riqueza de la experiencia y el expertise del abuelo, la madurez del hijo y la frescura y la gana de innovar del nieto. Pero me tengo que hacer cargo que eso está. Si yo lo desestimo, si lo ignoro, y probablemente los conflictos que se originen en esta convivencia multigeneracional se van a terminar llevando puesta a la empresa. Los múltiples roles de sus integrantes. ¿Qué es esto de múltiples roles de los integrantes? Primero, un rol de familiar. Todos los vinculados con la empresa tienen vínculos familiares. Y tal vez el rol que yo cumplo dentro de mi familia, como padre de mi hijo, como hermano de mis hermanos o como hijo de mis padres, se le suma en el ámbito de la empresa familiar, que además hay un rol que no siempre guarda la misma, si quisiéramos decirle, orden jerárquico, a veces sí, a veces no, donde yo soy hermano, pero a lo mejor soy jefe de un hermano, o soy el empleador o el que le asigna responsabilidades o que supervisa las actividades de mi padre. Entonces, empiezan a aparecer un montón de roles que en muchos casos una misma persona cubre más de un rol. De hecho, pueden ser familiares, pueden ser accionistas, pueden ser potenciales accionistas, pueden trabajar o no en la empresa. Hay un enorme desconocimiento en muchas empresas familiares respecto a que no hace falta trabajar en una empresa para ser integrante o socio de una empresa familiar. Hay una cultura instalada fuerte en Argentina, yo diría que en Latinoamérica, donde he visto muchas empresas familiares que excluyeron del ámbito societario a aquellos integrantes de la familia que no les interesaba desarrollar una tarea de gestión dentro de la empresa, como que era una condición necesaria. Che, si a vos no te gusta fabricar zapatos y no podés ser integrante de la empresa familiar porque nos dedicamos a fabricar zapatos. Si no tenés afinidad por el campo y bueno, no vas a ser parte de la empresa familiar. Cuando en realidad yo podría ser accionista de una fábrica de zapatos porque tengo afecto societario con mis familiares, porque me interesa lo que me brinda la actividad empresarial de la familia, porque me interesa inclusive participar en la toma de decisiones políticas de esta actividad empresarial, pero no tengo ningún interés en cumplir ningún rol de gestión en ningún nivel dentro de la empresa. Para eso hay que entender que si mis hermanos o mis primos quieren trabajar en la empresa y yo no,
hay un rol que podemos tener todos como socios y hay otro rol diferenciado que tal vez yo no lo tenga como gerente de producción, como director, como CEO, que tal vez cumpla uno de mis socios, pero que eso no lo convierte en más dueño que yo. Porque son dos cosas distintas ser socio a ser un colaborador o un director de la empresa. Esta complejidad de múltiples roles, cuando no se entienden y no se identifican, suelen ser una fuente de conflictos muy frecuente. Sobre todo cuando alguien confunde y empieza a hablar sin poder hacer el ejercicio de sacarse un sombrero y ponerse otro. Entonces yo escucho regularmente a un administrador de una empresa familiar, que a su vez es socio, con un nivel de participación igual al de otros socios, hablar en una reunión de accionistas, opinando como administrador, creyendo que eso le da un poder adicional al de sus familiares que son socios, cuando en realidad debería entender que en ese momento él le está rindiendo cuenta a los socios que son el sistema fundacional de la empresa y que él tiene el desafío de poder en algún momento hablar como administrador y rendir cuentas a los socios y en otro momento ponerse el sombrero de socio y hablar con sus pares para tomar decisiones que incluyen qué hacemos con el administrador, que es él. Todo esto genera un nivel de complejidad alto en las empresas familiares. ¿Que inviabilizan las empresas? No, que hay que entender, que hay que aprender a gestionar, que hay que aprender a aprovechar en la potencialidad que presentan. Otra característica que le da complejidad es, yo lo pongo entre comillas al término conflicto, cierto conflicto que aparece entre lo que podría ser la efectividad versus la afectividad. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Qué priorizamos? ¿La empresa o la familia? ¿Los vínculos o la productividad? ¿El resultado o las relaciones? Y cuando lo vemos desde esa manera y no lo podemos integrar, termina siendo una fuente de conflictos también muy relevante. Lo que no hay que negar es que las empresas tienen un para qué y por lo tanto trabajar en la efectividad de su funcionamiento para cubrir esas expectativas es necesario, pero también hay una red de relaciones que desde lo afectivo, desde lo emocional, le agregan un condimento que puede ser súper potenciador y sinergizante cuando lo sabemos gestionar, o pueden ser un salvavidas de plomos cuando no lo sabemos gestionar. Y aparece como esta grieta de acá no estamos para llevarnos bien, sino para ganar plata, y la otra mirada, desde la otra vereda, de si la empresa va a hacer que me pelee con mis familiares, prefiero que se funda la empresa. Cuando en realidad la conversación debería ser cómo hacemos para integrar las dos cosas, potenciándolas y no viéndolas como excluyentes. Pero esta conversación está instalada y muchas veces le mete un nivel de complejidad. Yo suelo poner como ejemplo que si yo trabajo en una organización que en algún momento no encuentro que mi visión esté alineada con la de la organización, tal vez el romper el vínculo, el renunciar, el decir hasta acá llego, muchas gracias y me voy, tiene unas consecuencias que son mucho más acotadas que si esa organización está compuesta por personas con las cuales siento un profundo vínculo afectivo, que de hecho en el caso de los familiares es de consanguinidad también, y que digo, las consecuencias de decir chau, dar la vuelta y cerrar la puerta acá, impactan en otro nivel de relacionamiento. Bueno, esa es una característica de una empresa familiar, que tal vez no la tengo cuando no trabajo en el ámbito de la empresa familiar. Todo esto que yo les mostré se puede gestionar. ¿Y desde dónde se gestiona? Desde lo que yo entiendo que es el principal aporte que la facilitación profesional le puede hacer a este tipo de empresas. Y ese aporte tiene que ver con hacer más fácil la construcción de acuerdos. Ustedes se formaron como facilitadores profesionales, saben que hay un montón de recursos, de habilidades genéricas y de algunas competencias técnicas
que los facilitadores utilizamos a la hora de brindar nuestra asistencia, que mucho de las competencias técnicas y genéricas tienen que ver con nuestra capacidad para generar contextos comunicacionales donde se cuide el vínculo, donde las personas puedan hablar responsablemente, se puedan escuchar con apertura, y ese es el principal aporte que hace un facilitador. Después, haciendo uso de todos los recursos que tiene como competencias técnicas, colaborando en la definición del entregable, que hay entregables concretos dentro de lo que son las empresas familiares. Muchas veces es la construcción de un protocolo de funcionamiento, la construcción de acuerdos respecto a una misión y visión para la empresa, el armado de un planeamiento estratégico para avanzar hacia la visión. Y como facilitadores colaboramos en la definición del entregable, diseñamos un proceso por el cual los involucrados puedan avanzar hacia la obtención de ese entregable, promovemos la participación activa y la diversidad en vez de ocultarla, al revés, velamos para que todos aporten sus ideas y encontremos en esa diversidad el enriquecimiento de todos. Y finalmente colaboramos en la síntesis, en la construcción de ese acuerdo, pero nunca desde el expertise de yo sé qué es lo que ellos tienen que hacer, sino desde yo tengo competencias que me permiten hacer más fácil o generar el contexto en el cual les resulte más fácil acordar qué es lo que ellos eligen hacer. Lo que el facilitador brinda no es una solución en serie. Lo que el facilitador brinda es la posibilidad de la propia empresa familiar de diseñar algo a medida en función de las expectativas de la diversidad y de lo que cada empresa familiar tiene como particularidad. Nuestro desafío es ese. Para esto, yo creo que ustedes ya tienen un montón de recursos, pero los quiero invitar a analizar la posibilidad de sumarle recursos, desde un entrenamiento, desde una capacitación que ponga en foco el desarrollar habilidades justamente para facilitar este tipo de construcción de acuerdos en un ámbito particular que son las empresas familiares. Eso es lo que desde la AFP les queremos ofrecer como posibilidad. Esto está dirigido a facilitadores profesionales, ya certificados por la AFP, que estén interesados en estos, en ampliar esa habilidad para brindar servicios en el ámbito de estas empresas familiares. ¿Y para qué lo hacemos? Para poder hacernos cargo desde esta profesión de una demanda que les aseguro que está insatisfecha y que es creciente. Yo sinceramente creo que cada vez hay más toma de conciencia, en muchos casos por suerte a tiempo, y en otros casos tal vez con algunos costos ya pagados muy grandes de relacionamiento, de descuido de relaciones, de inclusive ruptura de empresas familiares, pero yo no veo que esto esté disminuyendo. Creo que la complejidad y la toma de conciencia cada vez es mayor, y desde ese lugar creo que hay una demanda insatisfecha de facilitadores profesionales que puedan brindarle a esas empresas familiares una asistencia con cierto expertise. ¿Cómo imaginamos este entrenamiento? ¿Cómo lo hemos diseñado? Trabajando en mayor profundidad, algunas de las cosas que yo en 40 minutos les compartí, que es una empresa familiar, cómo se gestiona esa complejidad, cómo se construyen acuerdos fundacionales como la visión, la misión, los valores de una empresa, qué es hacer un planeamiento estratégico en una empresa familiar, cómo se hace, qué es y cómo se elabora un protocolo de funcionamiento de una empresa familiar, cuáles son las competencias técnicas del facilitador y cómo las va utilizando, cómo las desarrolla en el ámbito de la asistencia a empresas familiares, y finalmente, concretamente, foco en qué rol cumple, cómo lo cumple y cómo se puede relacionar contractualmente con una empresa familiar. La idea es desarrollar todos estos temas con algún diseño mucho más participativo de lo que ha sido esta charla abierta que yo acabo de darles, con algunos ejemplos concretos, con algunos ejercicios, desarrollados
100% de manera virtual sincrónica a través de Zoom para facilitar la posibilidad de que participen personas de distintos ámbitos geográficos. El diseño son 4 módulos de 4 horas de duración cada uno. Tenemos fechas ya establecidas, sería un encuentro cada 15 días, comenzando el 19 de abril y terminando el 31 de mayo. La inversión formativa para esta actividad es de 15.000 pesos, que se pagarían en 2 cuotas previas al inicio del primer módulo y al inicio del tercer módulo. Y aquellos de ustedes que les pueda resultar de interés esta propuesta, la inscripción la pueden hacer online a través de la página de la AFP, que es afpfacilitación.com, y haciendo clic en la propuesta de facilitación profesional para empresas familiares. Yo hasta acá lo que tenía para compartirles, dejo de compartir la pantalla, abro unos minutitos para conversar si hay alguna pregunta, alguna inquietud, y después sí la dejo a Pau para que los invite a completar una pequeña encuesta. Así que a disposición si hay algo que quisieran preguntar o consultar. Los invito a aprovechar que lo tenemos a Marce para sacarse las dudas de lo que él presentó, de cualquier inquietud que puedan tener sobre estos temas. Acá, Marce, hay una pregunta en el chat, ¿hasta cuándo se puede realizar la inscripción? No llegué a escucharlo, si lo dijeron. No, no lo dijimos, Pablo. La idea es inscribir hasta el día previo al inicio. Nos ayudaría muchísimo poder tener inscripciones anticipadas para poder ver si por la cantidad de inscriptos finalmente se puede concretar esta propuesta. Todavía creo, Pau, vos me podés confirmar, que hay un número de inscriptos que ya empieza a haber varios, pero que no alcanzaría el piso mínimo que estábamos pensando de alrededor de unas 15 personas que se inscribieran como para poder viabilizarlo. Yo confío que sí se van a inscribir 15 personas, pero bueno, la intención es que va a estar abierta la inscripción y sí, nuestra intención también es que haya un número máximo adecuado a que pueda ser un acompañamiento bastante personalizado. Imaginamos que 30, 35 personas como me parece un máximo de posibilidad de participantes. Ojalá haya más y tengamos que abrir una segunda instancia de esta propuesta. Marce, Sí. Carlos de Charata, te hago una consulta. Vale. Con respecto a esta facilitación en empresas familiares, ¿cómo podemos nosotros llevar el rol de facilitador cuando estamos en la empresa, cuando somos parte de ella? Está buena la pregunta. Yo no digo que no se pueda. Lo que digo es, le agregás una complejidad adicional, porque vos misma vas a tener que jugar el juego de los sombreros desde un lugar diferente. O sea, de vuelta, vos sabés que eso es una discusión, si te pones a buscar bibliografía sobre el tema de empresas familiares, te vas a encontrar con gente que dice, olvídense, no lo intenten, contraten un facilitador porque van a disfrutar mucho más aportando como integrante de la empresa y siendo facilitados, y otras personas, entre ellas John Ward, con mucha experiencia, que dice, no habla de un proceso de facilitación completo, pero él dice, las reuniones en el ámbito de la empresa familiar, ¿siempre es necesario que las facilite un tercero? Y él dice, no, podemos aprender a hacerlo. Yo te diría, depende de la situación de la empresa y de lo que quiera facilitar. Si vos me decís, mira, es una empresa que estamos aprendiendo a funcionar y armamos un directorio y yo quisiera aportar mi expertise como facilitadora para facilitar las primeras reuniones y que aprendamos todos a cómo funcionar en el tratamiento de los temas, para que nos juntamos y demás, yo digo, por ahí perfectamente lo puedes hacer. Si vos decís, y estamos en una situación de complejidad donde hay algún nivel de conflictividad, nos cuesta comunicarnos
porque hay prejuicios que cada uno de nosotros tenemos de donde nos conocemos, de cómo es el tío, cómo es el abuelito, cómo son mis hermanos, cómo soy yo, cómo me ven los demás. Yo digo, y capaz que te convenga que tengas la presencia de alguien externo que no tiene esa historia metida y que pueda hacer preguntas que tal vez vos hasta tendrías algún reparo en hacer desde tu rol y tu vínculo como familiar. ¿Se entiende? Pero no hay una respuesta sola. Yo te diría, podés probar y si te parece que en algún momento te supera, levantar la mano y pedir asistencia a algún facilitador. Lo que sí te digo es, cuando facilitás, facilitá. Y si en algún momento vos querés correrte del rol para participar como uno más, hacerlo explícito. Y tal vez pasarle la posta a alguien para decir, che, quiero opinar yo también, pero me corro del rol de facilitadora para poder hacer mi propio aporte. Bien. Gracias, Marce. No, por nada. Mema pide la palabra. Adelante. Marcelo, desde tu experiencia en empresas agropecuarias, ¿cuándo es el momento oportuno para empezar a hacer este tipo de facilitaciones? En el caso nuestro, teníamos una empresa que era de la familia, de mi marido, y después, en el 2001, eso se separó todo, y empezamos como una empresa propia. Nuestros hijos ya están de 40 a 20 años, entonces, digamos, estamos en el momento de, algunos trabajan en la empresa, otros no, o sea que está bastante movido. Sí, mirá, Mema, es un excelente momento para ya arrancar. A ver, siempre se está a tiempo de arrancar, pero digo, yo lo que veo es que empieza a haber muchas situaciones como la que vos me planteás, de personas que, viste que con el campo pasa algo muy particular. Yo a veces cuando cuento con una empresa familiar me dicen, no, nosotros tenemos como 8 generaciones. Y yo digo, a ver, contame. Sí, porque mi tatara, cuando vino de España, compró un pedazo de tierra, pero que después se dividieron 2 hermanos. No, digo, parate, ahí ya te perdiste una generación. En realidad, cada vez que se dividió eso, si vos con tu marido, o no sé si del lado tuyo o del lado de tu marido, pero digo, si alguno de ustedes dos, de buena o de mala manera, se dividió patrimonialmente con sus hermanos y dieron origen a un nuevo emprendimiento, la empresa familiar, ustedes son primera generación. El campo viene en varias generaciones en la empresa, pero ustedes son primera generación. Y si la intención de ustedes es que sus hijos sí sigan siendo socios entre ellos como hermanos y que tal vez los nietos también tengan la gestión de la empresa y el beneficio de lo que brinda la empresa, empiecen a trabajarlo inclusive antes de que sean socios los hijos. Hoy que tal vez por formato societario los socios son de ustedes y los hijos son empleados, colaboradores, potenciales accionistas. Yo conozco muchas empresas familiares que desde la generosidad de los fundadores, normalmente un matrimonio, abren el juego en vida y generan una sociedad en la que le dan participación accionaria a sus hijos antes de que sea por una cuestión de ley de herencia. Y dicen, no, pará, formemos ya la sociedad de distinta manera, preservando el usufructo para los socios fundadores, manteniendo la mayoría accionaria para poder tomar decisiones. Eso es otra conversación que es parte del acuerdo que hay que construir. Pero que empiecen a vivir la vida y aprender a ser accionistas, cuanto más temprano mejor. Entonces, te diría, por lo que me describís, absolutamente a tiempo, pero tampoco se sienta mal decir, tendríamos que haber empezado antes. No, lo pueden empezar ahora, lo pueden empezar un poco más adelante. Lo ideal es empícenlo y empiecen a hablar sobre estos temas. Ahí, recién Caro preguntaba si podía hacerlo en su propia familia, digamos. En casa muchos hicieron el tema del diplomado, son facilitadores, y bueno, decidimos empezarlo entre nosotros. Y vamos avanzando despacito. Entonces yo dije, bueno, esto me viene bárbaro. Vamos a ver cómo seguimos. Está bueno, por eso yo no lo descartaría, pero también vean este valor agregado. El que varios de ustedes tengan formación, competencia genérica de técnica y facilitador, va a sumar. Y si viniera un facilitador externo, va a sumar porque, a ver, por entrenados que estén, la emocionalidad va a aparecer, los prejuicios que tenemos dentro del ámbito familiar van a aparecer, las historias van a aparecer.
Yo le puedo preguntar a una empresa familiar preguntas tan frontales y duras, entre comillas, que por ejemplo diga, che, si mañana por algún motivo ajeno a ustedes dejaran de ser socios, mira, no sé, nos convertimos, no me quiero meter en una conversación política, pero a ver si se entiende, nos convertimos en un país donde el Estado desarmó la propiedad privada, por lo tanto dejamos de ser dueños de la empresa y chao, no somos más socios. Y después, por suerte para nosotros, vuelve otro modelo de gobierno donde nos restituye la posibilidad de la propiedad privada. Nosotros, nos dan la opción, ¿volvemos a ser socios o nos dan un pedacito cada uno y cada uno se arregla con lo que tiene? ¿Qué hacemos? ¿Nos elegimos como socios? Y es una pregunta dura, porque muchas veces cuando vos preguntás, che, ¿por qué son socios? La respuesta es porque heredamos, porque no nos quedó otra, porque nuestros padres nos pasaron esto y somos socios. Ahora, ¿para qué sos socio? Si de vos dependiera, ¿serías socio de tus hermanos? Muchos me dicen sí porque no quiero desarmar algo que ya está. Bueno, yo te planteo, si se desarmara, ¿encontrarías un para qué volver a armarlo con tus hermanos? Y está bueno que alguien se pueda preguntar eso. Ahora, ¿vos crees que se lo preguntarías vos a tu hermano? Y capaz que es la última pregunta que le harías. Y un facilitador externo no tiene ningún compromiso con cuidar nada en ese sentido. ¿Se entiende lo que digo? Sí, totalmente cierto. Además, se lo vive desde otro lugar. Yo misma que facilitábamos con uno de mis hijos, lo que veíamos era que el resto de la familia participaba en forma activa y era mucho más productivo, digamos, entre comillas. Y lo nuestro estaba muy condicionado porque el hecho de prepararlo, armarlo, no es lo mismo. O sea que perdés un poco de fuerza ahí, ¿no? Pero de vuelta, no quita que no sea un enorme agregado de valor lo que ustedes ya tienen como entrenamiento incorporado. Pero si en algún momento usted dice, mira, nos metimos en un terreno donde creo que para construir este acuerdo nos vendría buenísimo llamarla, estoy inventando porque las veo las dos, a Caro, y que sea Caro la que nos facilita a nosotros, y yo, Mema, voy y facilito en la empresa familiar de Caro, qué sé yo. Digo, me parece que hay toda una posibilidad. Y en serio creo que es una demanda creciente. Por eso creo que más allá de lo que aprendieron como facilitadores, sumarle alguna vueltita de rosca desde la mirada concreta de lo que es una empresa familiar los podría ayudar. Y esa es un poco la idea de la propuesta que hacemos desde la AFP. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Muchas gracias a varios que están agradeciendo y saludando. Yo súper agradecido para que hayan participado. ¿Existe alguna limitación, pregunta Alberto, emocional a pesar de las competencias que se puede tener? No, un condicionante emocional, Alberto, seguro que sí. Y acordate que a las emociones no las controlamos, las gestionamos y es parte de un desafío. A mí me cuesta, con todo el entrenamiento que tengo como facilitador y como coach, me cuesta mucho menos sostener conversaciones con cierto nivel de tensión con personas con las que siento menor nivel afectivo. O sea, cuanto más cercana es la persona o más afecto siento por la persona, más complejidad siento a la hora de gestionar la emocionalidad que se dispara en una conversación que pueda tener cierto nivel de tensión. Y eso ocurre, pero no hay que asustarse, hay que vivirlo como parte de la complejidad de la empresa familiar. Y ahí es donde tal vez un externo tiene la habilidad para volver a traer al foco y poner los paños fríos en el momento que haya que ponerlos y no permitir de alguna manera con construcción de acuerdos previos, con autoridad que se le confiera, que termine desbordándose. Aún así, yo nunca doy el nombre de las empresas, pero les puedo contar que yo he tenido reuniones para construir acuerdos, un protocolo, por ejemplo, que terminaron abruptamente porque un hijo se levantó, lo insultó de arriba abajo al padre, dio media vuelta y se fue. Y vos decís, ¿y eso qué hace? ¿Que desapareció la empresa familiar? No, que hubo que tener la habilidad para gestionar ese momento, para entender que tal vez no se daba para seguir forzando y decir, no, vos sentate, callate y seguí conversando, y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo vamos a trabajar?
el doble rol de facilitador y coach a mí me ha ayudado un montón, porque a veces termino ofreciendo coaching personal a algunos de los integrantes de la empresa familiar, que es tal vez lo que le permite terminar de clarificar su propio para qué y qué es lo que quiere con la empresa familiar. Y después volver al rol de facilitador, trayendo de vuelta a esa persona a un espacio, a un contexto donde puedan seguir conversando de otra manera. Pero es gestionar, ¿eh? No queda otra. Y sí es un desafío de las empresas familiares. El condicionante emocional es más fuerte que en otras situaciones. Marcel, había levantado la mano Vanina. Ah, Vanina, ¿cómo te va? Hola, ¿Cómo ¿qué estás? tal? Qué gusto verte. Disculpen que llegué medio tarde, pero igual tengo una duda. Dale. Lo que vi ahí al final, que hablaba del facilitador y la relación contractual, ¿a Sí. qué hace referencia? ¿Como algo más práctico? Porque me pareció que estaba bueno también conversar, muchas veces me lo preguntan, ¿cómo propones esto? ¿Cómo es una propuesta económica de trabajar con una empresa familiar? ¿Cómo lo cobras? Por el entregable, diseñando el proceso, y es variado. Entonces, incluir en esa capacitación algún intercambio y alguna experiencia que yo les pueda compartir y que ustedes puedan también analizar y ver cómo se le imaginan para co-construir distintas posibilidades, porque no es siempre igual. Capaz que te llaman desde una posibilidad de, mira, tenemos un encuentro anual, mis hermanos viven por todo el mundo, quiero que nos ayudes a facilitar la reunión de accionistas donde yo quiero, como CEO de la empresa y presidente del directorio, poder compartir un montón de cosas y después pedirles que tomen decisiones respecto a esto. Entonces, capaz que eso tiene un diseño como entregable que empiece y termina y que pueda decir, yo por esa tarea, mis honorarios son tanto. Y es absolutamente distinto cuando vos decís, voy a empezar a trabajar con una empresa familiar que quieren empezar a construir acuerdos y que cuando yo les cuento lo que es un protocolo, el protocolo puede tener 4 ítems o 25. Les puede llevar un día construirlo o los próximos 2 años. Y entonces es absolutamente diferente cómo tenés que plantear tu relación contractual con esa empresa. Diseñar algo previendo la complejidad y lo que van a demorar en ponerse de acuerdo, yo te diría, ojo con eso. Pues no, yo tengo experiencia, se van a poner de acuerdo en un mes. Pues sí, no lo sabes. Esperate a facilitar y te vas a encontrar con cosas que pueden ser diferentes. Yo en ese caso preferiría acordar un valor por tiempo dedicado. ¿Con qué nivel de compromiso de ambos lados? Lo podemos conversar. Yo suelo plantear que permanentemente está disponible, no mi renuncia, porque no hay ningún acuerdo de un contrato firmado, pero digo permanentemente sujeto a que me digan, hasta acá no serviste, a partir de acá preferimos seguir solos. Buenísimo. Y mi desafío es que lo que yo les brinde les sirva, pero no que termine siendo indispensable en mi presencia. Tampoco mi desafío como facilitador es convertirme en el bastón o el andador de la empresa familiar. Cuando veo que eso ocurre, no porque yo quiera que ocurra, sino porque les empieza a resultar cómodo poner afuera algo que debería estar siendo responsabilidad de la propia empresa familiar, velo para que eso no ocurra. Y les trato de mostrar, ojo, que ustedes no se tienen que acostumbrar a funcionar con el facilitador que les resuelva las cosas. ¿Se entiende? Pero a eso hace referencia, Vanina, que... Me parece interesantísimo, sí, esa parte, porque por ahí uno puede estar en lo teórico, puede tener el diseño, pero no sabe cómo claro, tal cual. Y es algo que me parece que puede ser interesante, que yo se los brinde de mi experiencia, pero también que lo co-construyamos, porque a lo mejor alguno de ustedes ya tiene alguna experiencia haciendo esta capacitación, aporta ideas, que nos enriquezcamos entre todos con otras posibilidades que tal vez yo no ejercí hasta ahora. Bueno, Marce, si te parece y no hay más dudas o preguntas, podríamos ir cerrando. Yo hace un ratito les había compartido por el chat, se los vuelvo a compartir por si alguien no lo vio, este link para, si se pueden tomar unos minutitos y darnos su mirada de cómo transitaron esta charla para seguir mejorando.
En nombre del FP yo les agradezco muchísimo que se hayan podido sumar y los esperamos para las próximas ofertas y propuestas que vamos a tener durante todo el año. Bueno, yo muchísimas gracias a ustedes, un gusto haber compartido esta horita con ustedes y a disposición, ojalá nos encontremos con otros temas y en el ámbito de la FP. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias. Gracias. Chao, chao a todos. Chao, chao.